Hola, continuamos con los análisis del tomo 8 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, que se terminó de imprimir cerca de 1972, con este último artículo del tomo sobre los sindicatos y el poder en el periodo peronista, cuyos autores son Osvaldo Barsky, Edgardo J. Ferrer y Carlos A. Jensina. Iniciamos entonces un examen detallado de esta compleja relación entre el movimiento sindical y el poder estatal. El propósito es desentrañar los fundamentos ideológicos del proyecto peronista, la evolución de su vínculo con los trabajadores organizados y las consecuencias finales de ese proceso. Así es, y es un proceso fundamental, porque para entender el peronismo hay que entender el proyecto de país que se formula en ese momento. Es un proyecto que, como vamos a ver, intenta hacer una respuesta a una crisis muy profunda del modelo de la Argentina agroexportadora. Y en esa respuesta, la clase obrera va a ser la base social clave, pero bajo condiciones muy específicas. Perfecto. Entonces arranquemos por ahí, por el diagnóstico. A mediados de los años 40, ¿cuál era el gran problema que este nuevo proyecto político veía en la Argentina? ¿Qué era lo que se buscaba, digamos, arreglar? El punto de partida es una palabra: vulnerabilidad. El texto cita directamente a Perón en 1946, y la frase es muy reveladora. Él dice, el flanco más vulnerable de nuestro país es su dependencia del exterior en orden a ciertos aprovisionamientos industriales. Dependíamos demasiado de lo que comprábamos afuera. Tal cual. Éramos un país que vendía granos y carne, pero que necesitaba importar casi todo lo demás. Si el mundo entraba en crisis, como pasó en el 30, o en guerra, como en el 40, Argentina sufría muchísimo. El proyecto entonces era romper con eso. Claro, dejar de ser, como se decía, el granero del mundo para ser algo más, una industrialización a gran escala. Exactamente, pero no era solo una cuestión económica. Se lo veía como un pilar de la defensa y la soberanía nacional. Un país que no produce su propio acero, sus propios insumos básicos, es un país que en el fondo no es del todo soberano. La idea era crear una industria nacional fuerte que nos diera autonomía. Bien, acá es donde se pone realmente interesante, porque un cambio de esa magnitud, una industrialización masiva, inevitablemente genera tensiones sociales enormes, mueve gente del campo a la ciudad, crea una nueva clase obrera, choca con los intereses de los terratenientes. ¿Cómo planeaba este proyecto manejar ese conflicto que parecía inevitable? Esa es la pregunta del millón, y es el corazón de la doctrina justicialista según la analizan estos autores. La solución propuesta era poner al Estado en un nuevo rol. ¿Cuál? El de un árbitro supremo. Una entidad que se ubica, y cito, por sobre las contiendas sociales para garantizar el equilibrio. La idea era terminar con la lucha de clases. Terminar con la lucha de clases. Eso suena, ambicioso. ¿Cómo se logra algo así en la práctica? Bueno, la fórmula era textualmente suplantarla por un acuerdo justo entre obreros y patrones al amparo de la justicia que emana del Estado. El mensaje para las clases propietarias, para los dueños del capital, era muy pragmático. Perón les decía, y esto es casi una cita directa, que era inevitable ceder algo para no perderlo todo. Una advertencia, digamos. Claro, una advertencia. O aceptan un nuevo pacto social con mejores condiciones para los trabajadores, o la conflictividad social se los puede llevar puestos. El Estado garantizaba la propiedad privada, pero a cambio de una mayor participación de los trabajadores en la riqueza. Es fascinante escuchar esa idea del Estado como un árbitro imparcial en los años 40. Es un debate que de alguna manera sigue hasta hoy. Surge la pregunta de si la intervención estatal realmente se ubica por encima de los intereses o termina inevitablemente favoreciendo a un sector sobre otro. Totalmente. Y para que ese arbitraje funcionara, el proyecto necesitaba una base social que lo sostuviera con muchísima fuerza. Y esa base, sin ninguna duda, era la nueva y creciente clase obrera industrial. Claro, los trabajadores eran la pieza central del nuevo modelo. Pero entonces, ¿cuál era el pacto específico que se les ofrecía? ¿Qué ganaban ellos a cambio de apoyar este proyecto? Era una alianza estratégica, un pacto muy claro. A los trabajadores se les garantizaba lo que se llamaba una justa distribución de la riqueza. Hay otra frase de Perón que el texto rescata y que es increíblemente directa. Les decía a los obreros: si el patrón gana más y tiene más plata, ustedes podrán exigir mejores salarios y yo se los voy a hacer pagar.
O sea, el acuerdo no era eliminar la ganancia del empresario, para nada. No, en absoluto. La ganancia del capitalista es el motor, y a mayor ganancia, el Estado se va a asegurar de que una parte más grande de esa torta vaya para el trabajador. Es una buena síntesis. Es una síntesis perfecta. Vinculaba directamente el bienestar obrero a la acumulación de capital de la burguesía nacional. El Estado era el garante de que ese chorreo, por usar un término más moderno, realmente ocurriera. Y para que esto funcionara, para que el Estado pudiera mediar y hacer cumplir los acuerdos, necesitaba que los trabajadores estuvieran organizados, necesitaba a los sindicatos. Justamente. Pero no cualquier tipo de sindicato, me imagino. Si el objetivo es la armonía y el fin de la lucha de clases, un sindicato combativo y totalmente independiente podría ser un problema. ¿Cómo debían encajar en esta nueva estructura? Sostienen que la funcionalidad del proyecto exigía un aparato sindical dócil y totalmente subordinado a la dirección del Estado. Se cita a Perón advirtiendo que la política en el sindicato es una bomba de tiempo que explota el día menos pensado. La idea era que los sindicatos debían dedicarse a las conquistas sociales y económicas, pero la estrategia política la definía el líder, el Estado. Una división de tareas. Exacto. Los gremios para lo gremial, el gobierno para la política. Aunque bueno, en la práctica sabemos que esa línea es muy difícil de trazar. Claro. De hecho, los autores señalan que si debe ser el discurso, en la práctica, la CGT fue utilizada constantemente como un brazo político del gobierno para movilizar gente, presionar o legitimar decisiones. Es lo que más adelante se va a definir con un concepto clave: los sindicatos como polea de transmisión. Detengámonos un segundo en ese concepto. Polea de transmisión. ¿Qué significa exactamente? Suena algo mecánico. Significa que el sindicato deja de ser principalmente un canal para que las demandas de las bases suban hacia el poder. Ajá. Y se convierte en un canal para que las directivas del poder bajen hacia las bases. Ah, es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección fundamental en el flujo de poder. En lugar de transmitir la voz del trabajador hacia arriba, transmite la política del gobierno hacia abajo. Entendido. Entonces, el texto propone que este proceso no fue instantáneo, sino que se dio en etapas. Nos habla de dos momentos muy distintos en la relación entre el poder y los sindicatos entre 1943 y 1955. Sí, y la diferencia entre ambas es crucial para entender toda la dinámica. La primera etapa va desde 1943 hasta mediados de 1946. Los autores la definen como un periodo de autonomía sindical de tipo reformista. En ese momento, Perón, desde la Secretaría de Trabajo, impulsa una cantidad enorme de leyes y decretos que eran reclamos históricos del movimiento obrero. Claro. Vacaciones pagas, aguinaldo, jubilaciones, tribunales de trabajo. Todo eso. O sea, no inventó las demandas, sino que les dio una respuesta desde el Estado, algo que los gobiernos anteriores no habían hecho. Y con eso se gana su adhesión. Precisamente. Logró la adhesión de gran parte de las direcciones sindicales que ya existían, que venían de tradiciones socialistas, sindicalistas revolucionarias, y el punto culminante de esta etapa de autonomía es algo que a veces se olvida: la creación del Partido Laborista en 1945. Un momento, el Partido Laborista. O sea, los trabajadores formaron su propio partido político para apoyar a Perón. ¿No era el partido de Perón desde el principio? Ese es un detalle fundamental. El Partido Laborista fue la herramienta política que los sindicatos crearon para llevar a Perón a la presidencia. Estaba compuesto y dirigido por sindicalistas. Era la expresión de un movimiento obrero que se sentía protagonista. Totalmente. Y que actuaba con autonomía política para forjar una alianza. Ellos eran una de las patas de la coalición que gana las elecciones del 46. Pero claro, una vez que se gana el poder, la situación cambia drásticamente. Y ahí entramos en la segunda etapa, la pérdida gradual de la autonomía sindical. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pasa de un partido obrero que lleva a un presidente al poder a una estructura subordinada? Empieza un proceso de centralización. El argumento oficial era que, si los trabajadores ya estaban en el poder a través de Perón, las huelgas y la autonomía política ya no tenían sentido. Claro, la pregunta era, ¿contra quién vas a hacer una huelga, si el gobierno es tu gobierno? Esa era la lógica que se intentaba imponer.
La CGT, la Central Obrera, se convierte en la herramienta para aplicar esta nueva línea. Se empiezan a intervenir sindicatos para desplazar a cualquier dirigente que no estuviera alineado. Y el texto menciona dos conflictos que son como el ejemplo perfecto de esta nueva etapa: la huelga bancaria y la ferroviaria. Son dos casos paradigmáticos: la huelga bancaria de 1948 y sobre todo la gran huelga ferroviaria de 1950 y 51. Lo interesante de ambas es que no las inician las cúpulas sindicales oficiales, sino que surgen desde las bases, por reclamos salariales que las conducciones no representaban. Es el sindicato real chocando contra la estructura sindical oficial. Exactamente. Es la misma contradicción de la que hablábamos: el gobierno de los trabajadores enfrentando a los trabajadores. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Con toda la fuerza del Estado. Hubo intervención de los sindicatos, despidos masivos, represión y hasta encarcelamiento de los huelguistas. Pero lo más importante fue la narrativa que se construyó. Se acusó a esos trabajadores en huelga de ser funcionales a intereses antipatria. ¿De ser agitadores? De ser agitadores que buscaban sabotear el proyecto nacional. El conflicto gremial se transformó en un acto de traición a la patria. ¡Qué fuerte esa idea! Transformar un reclamo laboral en un acto antipatriótico. Y es una retórica que, lamentablemente, uno puede encontrar en distintos conflictos sociales a lo largo de la historia, incluso hoy en día. Se sigue argumentando a veces que una protesta es un ataque al país y no un reclamo a un gobierno o a un sector. Absolutamente. Fue una herramienta muy eficaz para aislar a los sectores más combativos y consolidar una dirigencia sindical completamente alineada con el gobierno. Y este proceso en el mundo sindical fue en paralelo a un proceso idéntico en el mundo político. ¿Te referís a la disolución del Partido Laborista? Exacto. Poco después de ganar las elecciones, Perón ordena disolver el Partido Laborista y también a las otras fuerzas que lo apoyaron, como una facción de la UCR. En su lugar se crea un partido único, el Partido Peronista. Se acabó la coalición. Se acabó. Ahora había una sola estructura vertical. Y cuando decís vertical, ¿qué tan vertical era? El texto cita la Carta Orgánica del partido, y es explícita. Decía que era un partido dispuesto a sacrificar todo a fin de ser útil al general Perón, y le otorgaba al líder la potestad de modificar o anular decisiones de las autoridades partidarias. El poder se concentraba de manera suprema en la figura del líder. Se pasó de una alianza de fuerzas a una estructura de mando unificado. Tal cual. Tenemos entonces un panorama de creciente control y centralización tanto en lo sindical como en lo político. Pero todo este edificio que parecía tan sólido se derrumba en 1955. Y acá el texto subraya un momento definitorio en la caída. Sí, y es un momento que revela las prioridades últimas del proyecto. Ante el levantamiento militar de 1955, existía la posibilidad real de armar a las milicias obreras. Estaban organizadas y listas para defender al gobierno. Miles de trabajadores esperando la orden. Exacto. Esperando la orden para salir a luchar. Una decisión que podría haber desatado una guerra civil. Sin duda. Y Perón, en ese momento crucial, opta por no dar esa orden. Elige preservar la estructura del Estado y las Fuerzas Armadas como institución antes que arriesgar una guerra civil con un final incierto. ¿Y la CGT? La CGT, por su parte, sigue la misma línea. La orden que baja a los trabajadores es mantener la calma y continuar en sus puestos de trabajo. Se desarticula cualquier intento de resistencia masiva desde el vamos. ¿Y los dirigentes sindicales, que habían sido la columna vertebral del movimiento, qué hacen? Según el texto, su reacción fue ponerse rápidamente a disposición de las nuevas autoridades militares. Increíble. Lo que demuestra hasta qué punto esa burocracia sindical ya estaba más integrada a la lógica del poder estatal que a la representación de sus bases. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis, ¿cuál es la gran conclusión a la que llegan los autores sobre estos 12 años? La conclusión es que, detrás del innegable proceso de conquistas sociales y de empoderamiento material de la clase obrera, se consolidó una capa de dirigentes sindicales, una burocracia, que se integró por completo al aparato del Estado.
Esta burocracia funcionó como la polea de transmisión de la que hablábamos, llevando las decisiones del poder político hacia los trabajadores. Y esto nos lleva al espejismo que mencionan los autores. Exactamente. Se fomentó lo que ellos llaman el espejismo de la participación de los sindicatos y de la clase obrera en el poder. Parecía que los trabajadores compartían el poder real. Pero en el fondo no era así. Pero los autores argumentan que en el fondo esta estructura logró la desorganización política autónoma de los trabajadores. Se postergaron sus intereses históricos como clase en favor de un proyecto de conciliación de clases dirigido desde el Estado. Es una conclusión muy potente. La paradoja de que un movimiento que le dio un poder sin precedentes a la clase trabajadora, al mismo tiempo, y según esta lectura, le quitó su independencia política. Es una idea compleja y desafiante para procesar. Para quienes deseen profundizar, recordamos que el tomo concluye con los índices de temas y de ilustraciones. Sin duda. Y todo este análisis deja una pregunta final flotando en el aire, una pregunta que trasciende el periodo histórico. Sí, como concluye este texto, el espejismo de la participación en el poder sirvió para desorganizar políticamente a los trabajadores y subordinarlos a un proyecto que no era el suyo en última instancia. ¿Qué formas de organización y de conciencia son necesarias hoy para que los intereses históricos de los trabajadores no queden nuevamente postergados frente a proyectos que, con otros discursos y en otros contextos, quizás busquen en el fondo preservar la estructura fundamental del sistema? Damos por concluido el análisis de este tomo, a nivel capítulos, denominado El peronismo en el poder. Les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos y otros documentos consultando el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.er, fundado en el año 2003. Sigan atentos a nuestros videos, donde continuaremos desgranando su valioso acervo.